olvida de dónde se viene, es como nieve, es tierra que me dio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Estamos ya de vuelta aquí en VLM Noticias y con ustedes acompañándolos en esta mañana. Son las 7:40 y nosotros ya estamos listos para seguir, comentando y analizando lo que pasa en la realidad de nuestra Guatemala. ¿Cómo están amaneciendo? Es un gusto poder seguir transmitiéndoles la información más importante y relevante de esta mañana. Pasamos entonces a conocer el tema de En Contexto. Precisamente tenemos que hablar de varias solicitudes de antejuicios. Bueno, ayer conocíamos un nuevo revés para el presidente Otto Pérez Molina. La Corte dice, tienen que darle trámite a esta solicitud de antejuicios y es que el Congreso debería empezar a actuar. Y también conocemos esta mañana que la Corte Suprema de Justicia también da trámite a antejuicios en contra de 5 diputados del partido líder. Bueno, ha estado ocupada la Corte y esta mañana nosotros analizamos todas esas aristas legales que implican estos fallos. Omar Barrios, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Aquí estamos. Gracias, Omar. Bueno, empecemos hablando del rol que tiene la Corte Suprema de Justicia en estos días. Han estado muy ocupados, Omar, conociendo tanta solicitud de antejuicio. ¿Qué podemos decir al respecto y también las decisiones que se han tomado en recientes días? Bien, yo empezaría porque debemos tener siempre como que una guía para esto. La función de la Corte Suprema aquí es básicamente dos. Una, como una fase previa de trámite para algunos antejuicios. El antejuicio es un derecho que gozan algunos funcionarios públicos por la inmunidad personal que revisten. Entonces, cuando presentan una solicitud a cualquier judicatura, se eleva a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene una cámara especial para esto, es la Cámara de Amparo y Antejuicio, aunque la decisión debe ser tomada en el Pleno, con los 13 magistrados. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay ciertos trámites que ellos solo deben de verificar que se cumplan ciertos requisitos y después trasladarlo a donde corresponda, sea el Congreso de la República o sea las salas de Corte de Apelaciones. Pero hay otros que se quedan en la propia Corte Suprema de Justicia por ser los entes competentes. Okay. Entonces salía un comunicado yo recientemente diciendo de que se quiere hacer injerencia en la independencia. Yo hasta cierto momento criticaba el comunicado porque la Administración de Justicia no está para comunicados, la Administración de Justicia está para eficiencia y eficacia en el ámbito jurisdiccional que ejercen. Pero tienes razón, ahorita está bien saturada la Administración de Justicia, ya con los casos penales, civiles y todo lo que hay, y ahorita con esta parte de diligencias de antejuicio, que no debe ser complejo. Las actuaciones que presentan las personas no representan una complejidad. Lo que es complejidad es todo lo que gira alrededor de todo ese tema, en especial pues la noticia que tenemos del día de ayer. Exactamente, la del presidente. Bueno, entonces, ¿qué tan complejo se vuelve a colocar este tema con el Congreso? ¿Veremos que un Congreso va a actuar o como vimos semanas anteriores que también estaban utilizando esas como medidas, ¿verdad?, para evadir el tema? Claro, claro. El Congreso de la República como entidad es un ente de representación política valiosísima. La estructura es vital, un buen Congreso. Pero si hablamos ya de lo que son los diputados en sí, funcionando, cómo se sujetan a decisiones que reciben del titiritero en las jefes de bancada y todo, se vuelve muy complejo. Uno puede escuchar analistas expertos tratando de establecer cuáles serían las probabilidades en esta decisión. Ahorita están, si lo pudiéramos decir así, en un análisis entre los grupos de poder. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque están ganando tiempo con la justificación de que como el periodo de sesiones ordinarias empieza el 1 de agosto, no podemos convocar a sesión extraordinaria para tomar la decisión. Y algunos podrán decir, pero faltan 2, 3 días para que ya estemos en periodo, mejor esperemos. No, en Administración de Justicia cada día es un día esencial, claro. Cuenta, si es un día perdido, o sea, no es como decir, esperemos 3 días para ganar tiempo, no, cuenta. ¿Qué decisiones toma el Congreso? ¿A qué arreglos llegan? Pues ya hemos visto nosotros cómo pueden agruparse para decisiones convenientes o desagruparse, por ejemplo, para el tema de reformas a la ley electoral. La Comisión Pesquisidora ya adelantó cuál es su informe, cuál es su dictamen, y ellos aducen que sí, que hay elementos suficientes para aducir de que es necesario revocarle la inmunidad personal al presidente de la República, que es presidente de la República en funciones y que no tenemos un antecedente de esa categoría. ¿Qué es lo que va a suceder? Insisto, las fuerzas de poder, los grupos van a establecer realmente qué decisión tomar
en el momento en que reciban órdenes superiores. Lamentablemente no es una decisión de cada diputado. Es decir, Manuel, bueno, ya presentaron entonces el informe. ¿Qué restaría ahora? ¿Ya solo la votación o cómo? Solo la Solo eso es votación. lo que estamos esperando. La comisión pesquisidora tiene que, o sea, como ahorita no ha habido sesión, la comisión pesquisidora tiene que rendir el informe, o sea, no solamente entregarlo en papel, tiene que estar la comisión pesquisidora e informarle a sus diputados. Este es nuestro informe. Cualquier ampliación o duda que tuvieran los diputados pueden solicitarle a los miembros de la comisión pesquisidora que amplíen, que rectifiquen el informe. Y ya con el informe firme, está establecido, entonces se va a proceder a la votación. Y ahí se necesita mayoría calificada, 105 votos. Si aducimos el grupo que tiene el Partido Patriota y pensemos de que el Partido Patriota va a responder a los intereses del gobierno, cuando no debería ser así, pues no hay subordinación entre ellos, tenemos definitivamente ya un grupo de diputados menos en esa votación. Y tenemos una bancada grande, como la bancada líder, que va a tener que tomar como que la palestra. Pero hemos visto que ellos han evadido la responsabilidad de acudir al Congreso, justificándose en un montón de situaciones. Bueno, a ver si ahora actúan, ¿verdad? Por las declaraciones que daba Manuel Valdizón el otro día de que ha quedado estancado el proceso y que no han querido, no han habido voluntad. Hay que darle seguimiento porque él declaró que él pidió renuncia, que él ha estado denunciando la corrupción y si ahora tiene en sus manos, aunque no debería él darse el lujo de decir mi bancada por la independencia, pero Claro, como aquí en Guatemala se dice cualquier cosa, ¿verdad? Entonces habría que ver si le da seguimiento a lo que ofreció. Bueno, y hablemos también de estos 5 antejuicios en contra de los diputados. ¿El proceso en estos antejuicios es distinto al del presidente? Sí, porque como son diputados, no lo conoce el Congreso de la República. He de decir, y solo por anotación histórica, que la Constitución actual sin la reforma, el mismo Congreso de la República conocía el antejuicio de los diputados. En la reforma constitucional se cambia y se traslada esta competencia a la Corte Suprema de Justicia. Aquí la Corte Suprema de Justicia tiene 2 funciones. La que acaban de ver ahorita, que es solamente calificar esa primera etapa inicial, que es admitir a trámite las diligencias. Ahorita tienen que nombrar al pesquisidor que va a investigar a cada uno. Aunque la solicitud se presente en conjunto, la Corte Suprema debería nombrar un pesquisidor para cada uno de esos diputados, para que sea más ágil. Si nombra un pesquisidor para todos los diputados, va a terminar este periodo constitucional y no vamos a ver el resultado. Pero aquí hay un complejo que no he visto realmente en las actuaciones, cómo lo ha resuelto el MP y la CICIG, aunque no son ellos directamente los que participan como tales, sino que en su función. Hay 2 derechos de antejuicio, uno como diputado y uno como candidato a diputado. Pareciera que solo uno, pero realmente tenemos el antecedente del candidato alcalde Manolito Castillo de Jutiapa, que en esa oportunidad él gozaba el derecho a antejuicio como diputado y como candidato a alcalde. Es un tema muy delicado porque o se pueden fusionar los trámites por celeridad y economía o se tienen que hacer 2 solicitudes. Aquí lo principal es que la Corte no vaya a cometer errores técnicos que lo que hagan es atrasar esto, porque definitivamente siempre se va a subutilizar el amparo para poder atrasar los procesos y habría que ver la Corte de Constitucionalidad, aunque en el caso del presidente pues se tardó un poco fuera del tiempo, pero la Corte de Constitucionalidad resolvió, que eso es elemental. Las evidencias son enormes, la lógica me llama a decir que tienen que darse con lugar, pero acuérdense que ahí solo es revocarle la inmunidad, no pierde aún el cargo, solamente significa ya el juez de primera instancia le puede tomar declaración. Y en el caso de los diputados hay una particularidad constitucional. Si les declararan prisión preventiva como medida de coerción, ahí sí quedan suspendidos de sus cargos. Si les dictan arresto domiciliario o caución económica, lamentablemente pueden seguir en sus cargos. Bueno, eso ya sería cuestión ética, ¿verdad?, de cada diputado. Y hay varios trámites entonces que siguen en la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, aquí estamos viendo que no se conoció aún una solicitud para retirar la inmunidad a Edgar Barquín, por ejemplo. Eso todavía está pendiente. Pero ahí, muy fuerte. No, y es un caso, le puedo decir que todavía más fuerte que el del presidente de la República, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que viene del proceso electoral. O sea, no olvidemos que el presidente de la República se señala de tener una gran participación, pero en el caso de la disposición es todavía mucho más delicada por todos los criterios que hay al respecto de qué va a pasar con su participación política o no al respecto. Lo que sucede, y lo hemos comentado con todos ustedes, es de que alguien señalado de esa forma, en cualquier lugar razonablemente, se hubiera retirado. Yo no voy a afectar a mi organización, ¿cómo voy a afectar a mi candidato presidencial, cómo afectar a mi organización? No.
yo me retiro, no necesito que mi organización tenga un peso innecesario. Pero aquí en Guatemala Bueno, no lo vemos vamos a ver. casos de casos, Sí, Omar, la verdad eso que sí sí. es cierto. Bueno, Omar, entonces para finalizar, mira, otra pregunta que tienen muchos es, bueno, estos antejuicios o las solicitudes de antejuicios se están dando muchos, ¿verdad? Ya es como algo que han tomado para venir y quizá atacar a alguien que no cae bien, o ¿cómo ves tú este juego ahora de los antejuicios? Oh, ok, de ok, una también le pueden dar día a otros. también le pueden dar un mal uso a la figura, ¿verdad? Lo que sucede es que cualquier persona puede ser señalada de participar en un hecho ilícito. Pueden prestar una denuncia en contra tuya, una denuncia en contra mía, y nosotros no revestimos de ninguna inmunidad personal. El Ministerio Público revisaría y va a ver que esa denuncia no tiene ninguna probabilidad, que no es hecho ilícito, la va a desestimar, ¿verdad? Y a nosotros nos va a corresponder el derecho de poder después demandar a los que nos denunciaron. Pero en el caso de ciertos funcionarios públicos de alta jerarquía, se les protege con esa inmunidad personal. Nos conviene a todos que realmente se mantengan en sus funciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y por eso me gustaba mucho esa parte de la pregunta, decías, esta cantidad de antejuicios. Lo que sucede es que en un país que funcionara bien el gobierno, no miraríamos esto. Miraríamos una diligencia antejuicio de vez en cuando. Pero en un gobierno que se ha desatado el sistema de corrupción, que se ha desatado hechos que son totalmente una desfachatez a la hora de realizarlos, vemos cómo se carga un embudo en la administración de justicia porque llegan la cantidad de juicios. Entonces habría que diferenciar las solicitudes que tienen por objeto solo desgastar a determinado funcionario público y las solicitudes que sí tienen elementos de convicción, de respaldo, como hemos visto en el caso del candidato vicepresidencial, que están las escuchas, están los documentos, los testigos, la declaración de la propia persona con la que se desvincula y que uno se sigue sorprendiendo. ¿Por qué a la Corte Suprema le cuesta entender tanto eso? Para darle trámite a un proceso electoral, y perdón por el tiempo, pero sí quisiera cargar esto, es proceso electoral y la regla es que cuando estás en un proceso electoral y hay trámites propios del proceso electoral, se tiene que agilizar, tiene que haber una celeridad. No le pueden dar el mismo trámite que le dan a otros procesos de antejuicio, porque el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Claro. Y aunque las diligencias de antejuicio tienen su trámite, los magistrados y magistradas de la Corte Suprema sí tienen que tomar muy en cuenta la importancia de esto en lo que acontece el 6 de septiembre de este año. Claro, ya estamos a pocas semanas y el tiempo corre, como menciona Omar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Siempre es un gusto. Gracias a ti por explicarnos entonces lo que está ocurriendo con estas solicitudes de antejuicios y los trámites que lanza la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que pasar a otra información esta mañana y compartimos con ustedes lo siguiente. Sí, vamos a compartir entonces que la tradición en Guatemala, bueno, convierte el 30 de julio como el Día de San Cristóbal y el Día de los Pilotos, sobre todo los de los transporte público, ¿verdad? Cada vez son menos choferes los que toman el tiempo de adornar sus unidades, como era costumbre hace algunos años. Los pilotos han indicado que ahora la fecha también sirve para recordar a los compañeros que han fallecido haciendo su labor. Recordemos que docenas de pilotos han fallecido a raíz de las extorsiones y la violencia que se viven en el transporte colectivo. Hoy entonces les estamos deseando feliz Día del Piloto a los que desarrollan esta actividad en el país. Ahora sí, entonces vamos a seguir con más aquí en Viva la Mañana. Vamos con Ricardo. Muchas gracias, María René. Bueno, jueves de salud. Hace algunos días hablamos de este tema que parece sencillo, pero es más complejo de lo que muchas veces imaginamos y tiene que ver con estos dolores que muchas veces sentimos en la articulación, en nuestra mandíbula, y lo podemos relacionar con muchísimas otras cosas. Nos acompañó una especialista en aquella oportunidad y varias personas nos pidieron seguir ahondando sobre este tema en redes sociales y me da muchísimo gusto presentar hoy al doctor Jaime Mata, que es cirujano oral y maxilofacial. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien. Bienvenido a Viva la Mañana, ¿cómo está? Gracias a Dios, bastante bien. Buenos días a todos los televidentes. Siempre que sentimos este tipo de molestia, ¿tiene que ver directamente con la articulación temporomandibular o puede ser alguna otra cosa, doctor? Mire, lo que son los dolores faciales tienen tres tipos. Son dolores musculares, hay dolores propiamente de la articulación y dolores neurales. Que la mayoría de veces, me atrevería a decir que un 80% de las veces está relacionado con problemas articulares. Muchas personas dicen, es que tengo una fuerte migraña y me empieza a dar en distintas partes de la cabeza, sobre todo en esta área frontal, pero muchas veces puede ser un problema derivado de esto, ¿no? Sí, inclusive lo que es muy común que sea un dolor de cabeza a nivel de lo que se le llaman los sentidos o a nivel de lo que es la frente. ¿Por qué se refleja tanto en esta área? Acá tenemos una zona de músculos importantes, vamos a ir viendo algunas imágenes. Eso que estamos viendo, doctor, es la articulación, ¿verdad? Exactamente. ¿Se puede gastar, digo, en términos comunes? ¿Qué pasa con el proceso de una articulación? Uno está hablando todo el tiempo, masticando todo el tiempo. ¿Qué puede pasar con la articulación? Bueno, la articulación